Ahí está, bien. Bueno, gracias Michael por tu introducción. Estoy súper contento de poder compartir con ustedes en esta primera charla que, que va a ser una serie, ¿no? Durante todo el año y ser el que inaugura. También una responsabilidad y bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Eh, Les mando un saludo a todos. Ahí veo a David, a la profe también. ¿Cómo está? Y también quería entonces un poco comenzar esta clase antes de lanzarme con el tema en sí. Quería pedirle a los que puedan, solamente para, no es obligatorio, pero me encantaría poder verlos. Un segundo, después pueden cortar su cámara, pero para en lo posible ver con quiénes estoy hablando. ¿Ah? Y así poder saludarlos visualmente. Eso, súper. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, agradezco que estén Álvaro, Daniel, Camila, Valentina, Valentino Ortiz, Joaquín Alarcón, Jan Ferraz, David, Hola, Rosa, Ítalo. Vázquez, Damaris, Victoria, María Paz Díaz, Alicia Cáceres, Jorge Canario, Javiera Figueroa, Catalina Hernández, Catalina Zurita e Ítalo. Jorge Gutiérrez, el Gerhard, Constanza González, Milagro Parcero, Michelle Beltrán, Maximiliano Pincheta. ¿Qué tal, Maximiliano? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Ahora si ya quieren cortar, no hay problema, pero quería que nos viéramos primero antes de comenzar. Pues bien, tal como ya lo anunció Michael, vamos a hablar un poquito de mindfulness para músicos, ¿ya? Aunque es una práctica que sirve para la vida completa, para todas las áreas de la vida. Vamos a tratar de hablar un poquito en general al inicio y luego irnos hacia la parte más de la práctica musical, que es lo que nos interesa de sobremanera, ¿no? Al ser estudiantes o músicos ya profesionales. Desde ya les comento que, tal como dice el título, voy a compartir porque tengo un PowerPoint que me va a ir acompañando para ayudarme a no perderme. Ay, chuta, tengo justo la última, no es la idea. Ahí está. Entonces, está. Ok, entonces, tal como dice el título, tenemos ahí, dice taller número 1, perdón, está atrás. Mindfulness en la práctica de interpretación musical. Primer acercamiento. Eso me interesa que quede súper, súper claro. ¿Ya? Tenemos alrededor de una hora y un poquito más. No es un tiempo breve, ¿ya? Y sin duda este tema es un tema que da para mucho, ¿ya? Entonces mi idea, como para ya empezar a introducirlo un poco en mi perspectiva de este taller, es abrir una ventana hacia este mundo, ¿ya? Solamente eso, dejarles la inquietud, dejarles eh, algunos conceptos, algunas ideas, algunas técnicas, para que ojalá ustedes se motiven, ¿ya? Y se metan a bucear donde tengan que bucear para seguir avanzando en esto. ¿Ah? Hay bastante información cada vez más en Internet, tanto de videos como de textos. Yo voy a dejarles además unos links, ¿ya? Que les van a servir de apoyo eh, para que los que estén interesados, y espero que ojalá sea la mayoría, puedan acercarse tanto al texto como a los distintos videos que les van a poder servir también para seguir trabajando ustedes, ¿ya? Así que no vamos a hacer tampoco una revisión tan profunda de cada área para tratar de abordar varias áreas, ¿ok? Y para tratar de hacer algunos pequeñitos ejercicios como para darnos una idea de qué estamos hablando, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con este taller. Ya, lo primero que tenemos que abordar, ya que hablamos de mindfulness, es
entender la definición y comprender el concepto de mindful, ¿ya? Y la primera forma de abordar esto es hacer una traducción literal de la palabra, ¿ya? La traducción literal sería, tal como ven en su pantalla, conciencia plena o plena conciencia, ¿ya? O sea, ¿qué entendemos por mindfulness o qué entendemos por conciencia plena? ¿Okay? De eso se trata lo que vamos a hablar hoy día, de la capacidad de ser conscientes. ¿Ser conscientes de qué? Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de este taller de qué debemos ser conscientes en general, de qué a qué tenemos que poner atención también a la hora de llevar una práctica musical. Y entonces, ¿cómo potenciar básicamente a través de esta conciencia plena o de este mindfulness, de este trabajo de conciencia plena, cómo poder potenciar nuestras capacidades? ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Okay? Y sin duda, poder conocernos más. ¿Ah? El tema de ser consciente pasa por un conocimiento más profundo de uno mismo. ¿Okay? Hablemos un poco más en profundidad de esta definición, ¿ya? Entonces, es un estado mental, ¿ya? Lo llamamos como un estado mental en el que logramos permanecer en el momento presente, ¿ya? Aceptando la experiencia sin juzgar. De esta manera, la actitud de observador no implica una aceptación pasiva, sino una toma de conciencia de nuestra realidad, ¿ya? O sea, tratar de imbuirse en el momento presente, en el momento actual de nuestro ser, de nuestro estado actual, ¿ya? Facilitando esa conciencia del ser, ¿ya? La posibilidad de, por ejemplo, hacer eventuales cambios en nuestro ser de manera más simple, ¿ya? Y más profunda. Entonces, más que solamente una toma de conciencia pasiva, sino que es un cultivar, como quien diría, esa sensación que tenemos cuando nos enfrentamos por primera vez a algo, ¿ya? Como una experiencia de una experiencia de cuando nos toca por primera vez vivir una sensación en donde no tenemos un juicio previo, donde no tenemos una experiencia que nos haga entablar un prejuicio, y entonces donde nuestro ser está atento a esa primera experiencia completamente de manera profunda y total, ¿ya? Eso es lo que queremos trabajar, ¿ya? Como una experiencia vital, ¿okay? Estar muy conectados con el presente. Este estado especial de conciencia, conocido por todas las culturas tradicionales, puede entrenarse, ¿ya? Y generalmente se asocia a una sensación de bienestar y plenitud. En el polo opuesto, estaríamos haciendo algo como en piloto automático. O sea, lo contrario de esta conciencia sería hacer X actividad de forma autómata, ¿ya? Sin pensar, ¿ok? Sin darnos cuenta de que ni de qué, ni de cómo funcionamos, y con un cierto descuido hacia nosotros mismos, que a menudo nos podría producir insatisfacción y en algunos casos enfermedades, ¿ya? En pocas palabras, un significado ya un poco más acabado de lo que acabamos de hablar, sería prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, con interés, curiosidad y aceptación, ¿ya? Hablemos un poco, entonces, de la historia. Breve. Siempre estamos en un contexto, como ya les dije, de un taller breve que espero
sirva para seguir ahondando, ¿ya? Entonces, el mindfulness procede de antiguas prácticas espirituales orientales, ¿ya? Y que se ha ido adaptando de forma científica a nuestras necesidades contemporáneas, ¿ya? Podemos decir que Erich Fromm, ¿ya? Lo introdujo en Occidente con su libro Budismo Zen y Psicoanálisis, ¿ya? Erich Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán, ¿ya? De hecho, la práctica habitual del Zen por un cierto número de psicoterapeutas se inicia a fines de la década del 1960 con el movimiento hippie, y en 1977 la Asociación Americana de Psiquiatría recomendó examinar la eficacia de la meditación, ¿ya? Aquí aparece el término o el concepto de meditación, y que va a aparecer bastante durante todo lo que tiene que ver con este relato de lo que es el mindfulness, la meditación. ¿Ya? Y en 1979 fue clave para la difusión mundial de la atención plena por Yogabat Singh, del Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Por lo tanto, como se darán cuenta, si nos circunscribimos a la historia de Occidente y de Chile, es sin duda una forma de trabajarse a uno mismo que es bastante nueva, ¿ya? Bastante nueva. Y que cada día va tomando más fuerza. Bueno, en general, ¿para qué nos sirve esta práctica del mindfulness? ¿Ya? En términos generales, no estoy hablando en términos estrictamente musicales, ¿ya? Bueno, sirve para aprender a cuidarnos mejor a nosotros mismos, ¿ya? Para desarrollar la paciencia en estos tiempos que estamos viviendo actualmente de prisa y dispersión, ¿ya? Más en la época actual en donde también estamos en una situación de inseguridad, de estrés, ¿ya? Que es todo lo que nos está pasando desde que estamos con esta situación de pandemia, ¿ya? También nos va a servir en general para ayudarnos a cambiar el enfoque sobre nuestros defectos. También a identificar nuestras resistencias al cambio. Y finalmente, entre muchas otras más que se podrían describir, a entrenar la compasión como un sentido de humanidad compartida, corazón emocional del mindfulness. Hablemos ahora entonces de la práctica musical, algunos puntos en los cuales nos serviría acercarnos a desarrollar esta práctica del mindfulness. Bueno, nos serviría, como están viendo, para practicar de manera más eficaz y optimizando nuestros tiempos, ¿ya? Que ya sabemos que es siempre poco. También nos serviría para memorizar en menos tiempo y de manera más duradera frases melódicas, por dar un ejemplo, o obras, o acordes, o ritmos, etc. Desde el punto de vista físico, nos sirve para evitar el bloqueo muscular, ¿ya? Y también para controlar o evitar el miedo escénico en actuaciones con público. También para relajar de manera consciente los músculos del cuerpo involucrados en el instrumento, mejorando tu técnica de manera inconsciente. Y finalmente para establecer una relación entre cuerpo, instrumento y sonido. Y sin duda es algo que debiésemos buscar. Una relación entre cuerpo, instrumento y sonido. Bien. Entonces ahora, antes de continuar avanzando, les tengo una imagen ahí que imagino que están viendo, ¿no?
Y es una imagen que la he puesto justamente para que nos ayude a reflexionar sobre lo que poco a poco empieza a aparecer, ¿no? Esto de la conciencia. Y qué es lo que significa ser consciente, ¿no? Eh, consciente plenamente. Es interesante que el término ocupa se apoya en lo pleno, ¿no? Se complementa con lo pleno, ¿no? En el sentido de que no es cualquier tipo de conciencia. Y entonces aparece esta imagen, ¿no? En donde el cuerpo de una X persona está presente, porque el cuerpo, tu cuerpo, tal como dice la imagen, está presente. Cada uno en este momento está presente su cuerpo, al menos desde lo que yo puedo ver, está presente su cuerpo. Pero, por ejemplo, yo desde mi pantalla, desde mi cámara, no puedo saber si tu mente está presente, por ejemplo. Ahora, a veces esa misma situación que yo tengo, en este caso, desde mi posición, desde mi computador, desde mi lado, también pasa con uno mismo. ¿Ah? Muchas veces también uno como estudiante va a una clase, estoy dando cualquier ejemplo, y podría ser otro, pero va a una clase, como podría ser este taller, y asiste en cuerpo, ¿ya? Está ahí, pero no necesariamente desde un punto de vista de una conciencia mental, ¿ya? Eso yo me acuerdo de que lo hice más de alguna vez, ¿ah? En donde iba a la clase de X persona, cumplía con estar ahí físicamente, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en cualquier otro lugar, ¿ya? Justamente un poco de eso es lo que estamos hablando. Poder unir este cuerpo que sí está presente con una mente que esté también presente y esté consciente finalmente de toda esta situación del momento actual. ¿Okay? No voy a consultarles si esto les ha pasado alguna vez, porque si no nos tomaría un poco de tiempo. Quizás bastaría, y aquí voy a dejar de compartir pantalla, bastaría simplemente que ustedes me señalen con un signo de manito para arriba sí, con eso basta. Si es que alguna vez han estado ustedes en alguna situación donde está el cuerpo, pero la mente no. Sí, siempre. Por lo general me pasa. Chuta, ya, bien, No nos bien, tiene que bien. decir David, ya sabemos. Estoy muy Bueno, dispuesto, perdón. bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de ser disperso, que es una capacidad, ¿ya? O al lo contrario, con la capacidad de concentrarse o de ser consciente, ¿no? De dónde estoy y estar en ese instante y poner toda la atención a ese momento. No dejarse llevar por pensamientos que estén fuera del acto presente, ¿ya? Entonces, veo que estamos entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, volvemos a nuestra imagen. Vamos entonces a seguir. Entonces, vamos a irnos ya a lo que tiene que ver con la música, más allá de que después volvamos un poco a términos más generales, pero introduzcámonos un poco ya en el ámbito de la práctica musical. ¿Quién o qué me impide ser mejor músico? Vamos a reflexionar, o sea, les voy a contar un poco sobre esto. Dice, siempre ha llamado la atención la facilidad con que los niños pequeños aprenden su idioma nativo, o cómo estos aprenden a realizar tareas tan complejas como, por ejemplo, caminar. Si has intentado aprender un nuevo idioma en edad adulta, te habrás dado cuenta de lo complicado que puede llegar a ser. Si lo has conseguido, habrá sido después de muchos años de esfuerzo y práctica, algo que un niño de 1 año puede hacer con cierta soltura en unos pocos meses. Pero, ¿qué es exactamente lo que diferencia a una persona adulta de un bebé de 1 año? ¿Por qué a un adulto con todos los conocimientos y la madurez alcanzada por los años le cuesta mucho más trabajo aprender un idioma
que a un niño que ni siquiera sabe articular una sola palabra. Bueno, lo cierto es que cuando somos niños, nuestra mente está totalmente abierta al mundo que nos rodea. ¿Ah? En nuestra infancia estamos deseosos de experiencias y conocimientos. Todos nuestros logros los alcanzamos gracias al potencial natural innato con el que todos nacemos. Ya a esto hay que sumarle el factor sumamente crucial, y es que nadie nos está continuamente diciendo cosas como, y aquí voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, un niño que está tratando de caminar, en general no vamos a escuchar frases como, oye, no aprendas, perdón, hablar, no aprendas, no aprenderás a hablar porque es muy difícil. Nadie le va a decir eso a un niño, un bebé, que está haciendo sus primeros sonidos con la boca, tratando de hablar. Tampoco al niño que está tratando de caminar le van a decir, no camines, porque es peligroso. Seguramente lo va a hacer lo contrario. Van a tratar de ayudarlo a caminar. Y en el caso de hablar, van a tratar de estimularle que hable. ¿Okay? Y en el caso de un instrumento, llevémoslo a nuestra área. Nadie le diría a un niño que empieza a agarrar un instrumento jugando, oye, no aprenderás a tocar un instrumento musical porque es algo reservado solo para unos pocos elegidos y tú no tienes el talento. Eso no solamente no se lo diríamos a un niño, pero eventualmente podría ser una frase que ustedes hayan escuchado en algún momento. Incluso a lo mejor que ustedes mismos hayan recibido. ¿Ya? Vamos a avanzar. Todavía no. Falta para llegar ahí. Ya, ok. Bien. Antes de seguir, vamos a continuar y vamos a volver un poco para no despegarnos, ¿ya? Para ir mezclando un poco de lo que tiene que ver con lo más de la materia, de lo que nos atañe como músicos, pero también con una experiencia, tratar de que esta taller también tenga un poco de experiencia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿ya? En el cual vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Van a ponerse en una posición cómoda, ¿ya? Puede ser donde están sentados en este minuto, no es necesario que cambien su postura, pero sí que estén cómodos, ¿ya? Y una vez que ya se sientan cómodos, vamos a tomarnos todos, cada uno en su lugar, vamos a tomarnos un momento de calma, de quietud, ¿ya? Vamos a tratar de ponernos cómodos y tener un momento de quietud. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Aparte de estar quietos desde el punto de vista físico del cuerpo, también vamos a tratar de ir aquietando nuestra mente, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de aquietar nuestra mente? No es tan simple, y para eso lo que vamos a hacer es que como nuestra mente está activa, porque además están dentro de un curso en donde yo estoy hablando y ustedes están analizando lo que yo les digo, están viendo imágenes, por lo tanto su mente está activa, no vamos a tratar de desconectar la mente, sino que simplemente vamos a tratar de concentrar nuestra mente en nuestro ser, ¿ya? Y una manera simple de conectar nuestra mente con eso es, por ejemplo, conectarnos con nuestra respiración. ¿Okay? Entonces, tu lugar, quieto, cómodo, siente tu cuerpo, siente tu respiración.
Siente cuando el aire ingresa, sí. Tus pulmones se llenan completamente, o no se llenan tanto. Trata de llevar, eso sí, una respiración profunda. Siente también cuando exhalas el aire, cuando lo vuelves a inspirar. Quizás va una respiración más rápida, quizás más lenta. Analiza cómo está tu respiración. Una vez que ya logras conectarte con tu respiración, concéntrate en otras áreas de tu cuerpo. Por ejemplo, tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hay tensiones? ¿Hay algún músculo que esté tenso? ¿Hay algún dolor en tu cuerpo? ¿Alguna sensación de incomodidad? Acércate a ella, visualízala, siéntela. Una vez que empiezas a conectarte con tu cuerpo, con tus brazos, tu hombro, puedes empezar también a conectarte y a ser consciente de tu entorno, de lo que te rodea. Por ejemplo, a nivel auditivo, no necesitas mirarlo, ¿ya? Basta simplemente con que dejes que el espacio que te rodea entre dentro de tuyo a través de tus oídos y de sus sonidos. Siente ese espacio, siente sus sonidos. Ok, poco a poco anda nuevamente volviendo a esta actividad que es la clase y retomando la atención hacia lo que estamos hablando y lo que yo estoy, en este caso, entregando. Voy a hacerles una consulta. Si alguien quiere comentarme, sería ideal, quizás un par, porque como digo, no hay tanto tiempo, pero sería interesante escuchar qué sintieron, qué les pasó, si pudieron, no sé, no quiero decir nada, me gustaría saber si les pasó algo. Fue relajante, dice Catalina Hernández. Yo lo Álvaro, que siento es que por primera vez en harto del día fue un momento de pausa, de ser más que hacer. perfecto. Ser más que hacer. Bien. ¿Alguien más tuvo algo parecido o distinto? A lo mejor te pasó otra cosa distinta. Yo, No sé, como que pienso que
que si uno lo practicara, lo hiciera antes de comenzar el estudio, sería a lo mejor mucho más provechoso, porque no sé, pues vivimos la vida revolucionada, así de hacer y hacer y hacer cosas, y como que no hay una pausa para, como un momento de estar en blanco sin pensar en nada antes de hacer algo. Como que uno deja de hacer algo y se mete al tiro, es como brusco todo. Entonces pienso que sería, de hecho lo voy a incorporar a mi forma de estudiar. Genial. Profesor, Genial, en mi David. caso concuerdo mucho con mis compañeros y lo que yo sentí por lo menos al hacer este ejercicio fue que ahora reflexionando siempre estoy pensando en lo que hice en el día, en lo que tengo que hacer más adelante y como que este fue un momento de simplemente no pensar en nada más y es sentarme a sentir nomás como es lo que me siento en este momento. Perfecto. Gracias, Catalina. Jan Ferrada creo que quería hablar y con él terminaríamos. Jan, ¿querías decir Sí, algo? yo quería decir más que nada que sentí que mi cuerpo me agradeció, como que fue como, "Oh, gracias por tomarte un tiempo de como pensar en algo que no sea ajeno a ti. Vale decir, qué sé yo, trámite, el estudio, como darte un tiempo para ti mismo. Eso sentí. Perfecto, Jan. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante que podamos haber hecho esta actividad de manera así, sin hacer ninguna preparación, digamos, desde el punto de vista de entender que este acto que ustedes manifiestan hizo sentido desde la perspectiva de poder como tener un momento de quietud, un momento de calma, o tratar de tenerlo, y de al mismo tiempo poder sentir ciertos beneficios, ¿no? Incluso, como dice Jean Ferrat, que su ser le hubiese agradecido de alguna manera el hecho de poder bajar un poco la actividad. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos, uno de los elementos que dije, o que mencioné al inicio, cuando para qué podía servir, tiene que ver un poco eso, lo que dice Jean Ferrada, tiene que ver con esto de la compasión o con el sentido de humanidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por momentos, en la vida actual, que es lo normal, hay que entender que lo que ustedes me comentan en relación a que su mente está siempre activa, que está, como decía Catalina, pensando en lo que voy a hacer mañana, lo que tengo que hacer más rato, lo que no hice, etcétera, es una consecuencia de la forma de vida que tenemos, ¿ya? O sea, lo que les pasa es totalmente normal, ¿ya? Porque en nuestra sociedad, nuestra forma de vida es así, es acelerada. Estamos siempre tarde, siempre estamos atrasados, ¿ya? O al menos eso es lo que nos hace creer, por lo menos el estilo de vida en el cual vivimos, ¿ya? La idea es justamente poder poner eh, cuestionar eso y eventualmente encontrar otros espacios que también nos pueden aportar, ¿ya? Y desde esa perspectiva también tener una cierta, un sentido de humanidad con nosotros mismos, ¿no? Porque justamente esa máquina que está trabajando, que es nuestra mente y que nos está diciendo, haz esto, otro, de alguna manera se desentiende de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades, y es como que fuéramos nosotros jefe de una empresa y le pidiéramos a nuestros empleados que trabajen todo el día y sin descanso. Nosotros nos volvemos un poco ese mismo jefe, un poco así explotador, ya por decir algo, pero con nosotros mismos, ¿ah? Y desde esa perspectiva, nosotros tendríamos que tener algún poco de, al menos, compasión con ese ser que es uno mismo, para también darle un espacio, ¿no? Para que pueda ser, ¿no? Para que pueda conectarse, ¿no? Consigo mismo, con sus principales características, como puede ser, por ejemplo, cómo respiro, cómo me siento, cómo está mi brazo o cómo está mi entorno. Bien, vamos a continuar.
Ok. Bien. Sí. Ok. Entonces, tenemos aquí, hablando, ¿por qué me salté algo? Sí, y por eso decía, tómate un tiempo para estar quieto, y eso ya es esto ya es un ejercicio, ya es una forma de ir trabajando lo que es la conciencia plena. Algo tan simple, entre comillas, es un primer ejercicio para poder empezar a vivenciar esto de la conciencia. Tomarse un tiempo para estar quieto, para respirar, para abrir tus sentidos, para conectarte con tu cuerpo, dejando de lado, y esto es súper importante porque es lo que nos va a conectar ahora con lo que sigue, que tiene que ver con nuestra práctica musical, dejando de lado el juicio. ¿Ya? Simplemente ser, como decía Alba. Bien. Y entonces, hablando de juzgar, ¿te suena alguna de estas frases? En el próximo compás tienes un pasaje musical muy difícil. O esa nota ha sonado un poco desafinada. O todo el mundo te está mirando, creo que no les está gustando lo que están escuchando. ¿Serás capaz de formar ese acorde sin equivocarte? Cuidado, esas semicorcheas están fuera de tiempo. Entonces nuevamente hacemos nuestro rápido sondeo. Por favor, los que les haya pasado eso, ese juicio que está dentro de nuestra mente, que ya apareció la mente por ahí, ¿les ha pasado alguna vez? Si les ha pasado, si les vienen esos pensamientos, pongan dedito para arriba. Perfecto. Mira, no son tantos. Qué bueno. Ahí están apareciendo más. Ok. Perfecto. Bien. Entonces es algo que nos toca. Que a este grupo que está presente en esta clase le toca. Bien. Vamos entonces a seguir para entender un poco esto. ¿Ya? Entonces hablamos del tema del juicio, ¿no? Cuando hablamos del niño. Cuando somos niños, los mensajes que recibimos del exterior son precisamente los contrarios, ¿no? A lo que podríamos hablar ahora de lo que está respecto a la música. Nos enfrentamos al mundo con ganas de descubrimiento y entusiasmo extraordinario. Un entusiasmo que además se va reforzando con los mensajes positivos que nos llegan desde el exterior. Ese entusiasmo y esas ganas de aprender no deja hueco ningún tipo de bloqueo interior que pueda venir del exterior o interior. Cuando hablamos de bloqueo interior, hablamos de esto porque nos pasa exactamente eso mismo. Ese bloqueo nos ocurre cuando somos personas adultas, ¿ya? Conforme van pasando los años, vamos adquiriendo una serie de, prejuicios, complejos, inseguridades, que nos impiden avanzar, progresar y disfrutar. Importante palabra, disfrutar de todo aquello que hacemos. Dejamos que nuestro entorno nos condicione hasta tal extremo que todas nuestras facultades naturales, como por ejemplo la capacidad de aprender a hablar un idioma en unos meses, o otras, queden enterradas y sometidas a esa voz exterior que está constantemente funcionando. Con el paso de los años vamos enterrando poco a poco nuestro potencial natural. Esos prejuicios, complejos e inseguridades que vamos adquiriendo toman la forma de una voz interior que continuamente nos está lanzando mensajes. Okay. El enemigo es esa voz, podríamos decir. Es esa voz interior que nos habla continuamente poniéndonos en un primer plano todos nuestros prejuicios sobre lo que es y lo que debería ser. Es el muro que nos impide tomar conciencia de nuestro talento y nuestras habilidades. Si fuéramos capaces de derribar ese muro, podríamos observar cómo dentro de nosotros se encuentra ese talento natural que cuando éramos niños nos ayudó a alcanzar tareas hoy día inimaginables. Esa voz que está continuamente prediciendo fallos, recordándonos qué es lo que deberíamos haber hecho, advirtiéndonos de falsos peligros, realizando juicios sobre lo que está ocurriendo realmente en ese determinado momento
impidiéndonos ser conscientes finalmente de la realidad. En otras palabras, está continuamente demandando nuestra atención. ¿Ok? Pensar es una capacidad humana que no podemos ni debemos evitar. Es normal pensar. El problema se presenta cuando mientras estamos escuchando todas esas instrucciones y advertencias, se nos hace imposible prestar atención plena a la música, a lo que estamos haciendo. Es imposible que puedas concentrar toda tu atención en los músculos involucrados en la ejecución musical y en tu oído, mientras esa voz está continuamente disparando como una especie de Profe, metralleta. ¿Perdón? ¿Perdón? Probablemente fue algo, alguien no sabía que no estaba mudo o algo así. Ah, ok, perfecto. Sigo entonces. Es imposible que puedas concentrarte, como decía, si tienes esta especie de metralleta que es la mente que está disparando mensajes continuamente. ¿Ya? Y aquí hay una clave que es importante, ¿ah? Que tiene que ver con el desarrollo de esa capacidad de ser consciente, ¿no? Es que no importa si esos mensajes son ciertos o falsos. No es importante si son ciertos o falsos. Lo que nos preocupa realmente es que nos está impidiendo poner toda nuestra atención donde debería estar. ¿Dónde es eso? En nuestro cuerpo y en nuestro instrumento musical. ¿Sabes qué es lo peor de tener una voz continuamente lanzándote mensajes negativos y divagando sobre lo que debería hacer o no? Lo peor de eso es que la escuchamos y le hacemos caso. Aún peor, entablamos una conversación con esta otra voz. Y a menudo discutimos con esta voz. Esto es el camino directo al fracaso, queridos estudiantes. Estamos añadiendo capas de oscuridad a nuestras habilidades y a nuestro talento natural. Ese talento natural es lo que llamamos potencial. Y todos y cada uno de nosotros tiene habilidades innatas casi ilimitadas que podemos desarrollar hasta donde queramos si logramos dejar de prestar atención a, nuevamente, nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestros complejos. La práctica del mindfulness está destinada principalmente a silenciar esa voz y a permitir que alcancemos un estado de atención plena en el momento presente. Okay. Bien, hablemos ahora, ya son las 7:50, hay que ser conscientes del tiempo. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a revisar brevemente 3 áreas que en donde podemos potenciar nuestra conciencia, ¿no? Y que nos va a permitir, al enfocar nuestra mente y nuestro ser en estas 3 áreas que voy a hablar brevemente, nos va a permitir entonces de alguna manera ir dejando de lado esta voz, esta metralleta de juicios, prejuicios y complejos e inseguridades. Ya vimos un pequeño ejercicio muy simple que permite de alguna manera acallar esa voz. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de 3 áreas en las cuales también podemos trabajar y que nos van a permitir mejorar esa atención. Bueno, justamente hay 3 conceptos que vamos a hablar brevemente. Uno es la atención, otro es la visualización y otro es la confianza aplicados a nuestra práctica. Vamos a comenzar con la atención. Así que presten atención. Ya. Entonces, tendemos a confundir la cantidad de horas y años de práctica con ser mejor o peor instrumentista. Y eso no está nada más lejos de la realidad. En realidad no se trata del tiempo que pases practicando. Se trata de la habilidad de desarrollar conciencia, la cual es esencial para que puedas tener una mejora constante.
Para desarrollar esta atención a través del mindfulness, para desarrollar la conciencia, es imprescindible poner atención a lo que estamos practicando, ¿ya? La conciencia y la atención son herramientas muy poderosas para lograr centrarnos en el momento presente, dejando a un lado cualquier perturbación emocional o distracción. Esto nos permite mantener una relación más estrecha con la música. No importa cuánto tiempo pases practicando, si no conoces la forma correcta de hacer las cosas, no lo vas a lograr. Por lo tanto, 30 minutos de práctica en un estado de absoluta concentración y atención a nuestros dedos y oídos, por poner ejemplo de dedos y oídos, porque podría ser más cosas, van a ser muchas más provechosas, o podrían ser mucho más provechosas, que 6 horas de práctica sin conciencia ni atención, ¿ya? O sea, de esto que hablamos de manera autómata, ¿no? De hacer sin pensar. Por ejemplo, si tomáramos ahora un instrumento, tu instrumento, si tomaras ahora tu instrumento y tocaras una pieza musical o fragmento que hayas estado practicando últimamente y que te esté dando algún problema, lo que debieses hacer esta vez es, en vez de intentar tocar la pieza correctamente o el pasaje correctamente, en vez de centrar tu atención en ese objetivo, lo correcto sería más bien relajarte y no tener miedo a equivocarte, ¿ya? Con eso tendrías la capacidad de concentración y atención para identificar en qué punto tu cuerpo está sintiendo eventualmente, por ejemplo, en el caso de los dedos, algún tipo de tensión, ¿ya? Si has localizado ese punto, permite que se corrija por sí solo, o sea, conéctate con el error de alguna manera, dejándolo que ocurra, que sea, dejando que tu ser sea, digamos, y no simplemente imponiéndole a tu ser que haga algo perfecto, porque tú lo has decidido en tu cabeza, o porque lo viste en alguna parte. ¿Ok? Y entonces, no fuerces la situación, ¿ah? Simplemente identifica el problema con calma, con cariño hacia ti, ¿ya? Como si se tratase de que un alumno pequeño que recién está empezando a aprender y que tú quieres tratarlo de una manera adecuada para que no se bloquee. Bueno, eso mismo contigo. Pon atención a él e intenta que ese músculo consiga relajarse por sí mismo. ¿Okay? Tal como dice ahí, atención para desarrollar la conciencia es imprescindible, o sea, para desarrollar la conciencia es imprescindible poner atención a lo que estamos practicando. Atención a, ahí vas a ver tú cuál será lo que requiere. Bien, vamos a la visualización. Hablemos de visualización ahora. Bien, primero vamos a separar, ¿no? Lo primero que decir, tal como dice, es la visualización es el objetivo de la visualización es recrear los logros que se desean alcanzar, ¿ya? Y se usa para ayudar a las personas, o a uno mismo, en este caso es un trabajo con uno mismo, el mindfulness es justamente con uno mismo, ¿ah? Sirve para ayudarnos a nosotros mismos a alcanzar una meta o para que podamos tomar una buena decisión o tener más posibilidades de alternativas para tomar la que más nos convenga. Dentro de la visualización en la música voy a hablar de dos, ¿ya? Primero voy a hablar de la visualización de objetivos y luego de la visualización de la práctica. Hablemos de la visualización de los objetivos. Bien. El deseo y la voluntad son elementos irreemplazables para llevar a cabo con éxito cualquier tarea que te propongas en la vida. El deseo y la voluntad.
Sin el deseo por conseguir algo difícilmente lograrás llevar a buen puerto tus metas. El deseo es lo que te empujó por primera vez a tocar un instrumento. El deseo es lo que te lleva cada día a practicar durante horas para conseguir ser mejor músico. Por muchos libros de técnica instrumental que compres, por muchas horas que practiques, por muchos años que pases en las mejores escuelas de música del mundo, si no tienes deseo y voluntad, no lograrás llegar a ninguna parte. Practicar de manera errónea es lo que nos impide avanzar. Y este estancamiento es lo que nos lleva a la frustración. ¿Ya? Y eventualmente la frustración nos va a quitar el deseo y las ganas, la voluntad. La falta de establecimiento de metas claras es también lo que merma sustancialmente nuestro deseo. ¿Ya? La capacidad de tener metas claras. Y desde esta perspectiva, la visualización de objetivos, ¿ya? Que es lo que estamos hablando, ¿ya? Nos dice que establecer metas dentro de nuestra práctica, de nuestra formación, de nuestra vida como músicos, es fundamental. Cuando tenemos metas bien definidas y nos concentramos en ellas, estamos alimentando nuestro deseo. Si tenemos claro que tocar un instrumento musical es nuestra pasión, entonces debemos establecer metas objetivas. Y entonces sería válido que te preguntes sobre si estás tocando simplemente por diversión o si en realidad quieres llegar a ser profesional, quizás, o si en realidad quieres tocar en una banda local de tu ciudad. También a lo mejor deberías pensar sobre cuál es tu meta a largo plazo, cuál es tu meta a mediano plazo, cuál es tu meta a corto plazo. ¿Ya? Entonces, la visualización tiene que ver con esa capacidad de ser consciente de mis capacidades y de proyectarlas en el futuro de una manera organizada que me permita, digamos, motivarme, dado que puedo ir generando metas alcanzables. Eso es súper importante. ¿Ya? O sea, nuevamente, si cometo el error o si hago una meta inalcanzable, lo más probable es que vamos a tener frustración y por lo tanto no vamos a tener ganas. ¿Ya? Es importante entonces hacer organizarnos en base a objetivos. A eso se refiere la visualización de objetivos. Hablemos ahora de la visualización práctica, que es algo un poco distinto. ¿Ya? La otra vertiente de la visualización, en la práctica musical que podemos utilizar, ¿ah? Es la de interpretar mentalmente piezas musicales. Consiste, en términos generales, porque lo podemos trabajar de varias formas, pero en términos generales consiste en tocar una pieza o ejercicio musical, pero en tu mente. ¿Ya? Es un acto mental, ¿ya? De concentración, por lo tanto. ¿Ya? Para ello visualizas tus manos sobre eventualmente el diapasón o las teclas de tu instrumento o las cuerdas o el diafragma para un cantante, realizando los movimientos requeridos mientras mentalmente interpretas la música. ¿Ya? O sea, visualizas tu cuerpo haciendo todo lo que tiene que hacer al momento de interpretar tal pieza. Es como si fuera una película, ¿ah? Contigo haciendo música. Esa visualización incluye todo tipo de detalles, ¿ah? Todos los que tú quieras trabajar, como por ejemplo la digitación, la dinámica, las técnicas necesarias que eventualmente puedas necesitar, el legato, el vibrato, etcétera. Todo lo que necesites. Nuestro cerebro, al hacer esta actividad, envía señales eléctricas a nuestros músculos para que estos respondan de la manera en que queremos que interpreten la música. De alguna manera programamos a través de esta actividad el envío de las órdenes hacia nuestros músculos, ¿ya?
Y lo más curioso es que el cerebro continúa enviando señales eléctricas incluso cuando estás tocando tu instrumento con la mente. O sea, vas de alguna manera a tener una actividad que va a potenciar incluso tu actividad técnica, práctica, física de tu cuerpo, a pesar de que solamente lo estás haciendo en tu cabeza. Por lo tanto, claramente es una técnica muy importante y que debiésemos utilizar. ¿Ya? Perdón. Finalmente, el último, y ya con esto vamos acercándonos al final, vamos a hablar de la conciencia, perdón, de la confianza, como tercer área de trabajo en nuestra práctica, que está basada en lo que es la conciencia plena. Bueno, la conciencia, y entre paréntesis voy a poner versus el miedo escénico. Bueno, la confianza implica sentirte seguro de ti mismo y de tu talento. No de una forma arrogante, ojo, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. No, por favor, esto no tiene que ver con los demás. Esto tiene que ver contigo. Aquí lo que importa eres tú. Se trata de saber internamente y con serenidad que tú eres capaz, que eres una persona capaz. Es difícil, por ejemplo, que tengamos la sensación de pérdida de control en un ensayo o cuando estamos practicando, sin duda alguna, en la intimidad de nuestra habitación. ¿Ya? Puede ocurrir, pero en general es difícil. ¿Ya? Desde el punto de vista de la confianza, estamos en confianza ahora, ¿no? Desde el punto de vista de la confianza es difícil que perdamos la sensación, tengamos una sensación de pérdida de control en un ensayo. En ese momento no tenemos ningún tipo de presión, por eso que en general la confianza no nos afecta de manera negativa, o la falta de confianza cuando estamos solos. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. No nos preocupa intentarlo varias veces y intentarlo, porque no hay miedo al fallo. Justamente estamos en un ambiente en que nos sentimos con confianza de poder ser nosotros. ¿Ah? Podemos parar y repetir las veces que sea necesario. Pero es totalmente diferente cuando tenemos un público delante. Sabemos cómo practicar, sabemos cómo escuchar, sabemos cómo centrar nuestra atención en el movimiento de cada uno de los músculos implicados. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de la verdad, aparece un invitado no deseado. Supongo que a esta altura ya te diste cuenta de lo que ocurre cuando hay público delante y se aparece esta voz interior dando mensajes catastróficos. Perdón, nuevo, estoy con dos computadores y por eso me confundo. Bien, para aumentar la confianza en nosotros mismos, debemos eliminar todos esos mensajes, ¿ya? Y permitir que salgan a flote todas nuestras capacidades. Esas capacidades son las que hemos estado trabajando en los anteriores ejercicios. ¿Ah? Lo de la atención, la visualización de objetivos, la visualización, etcétera, la conciencia, el trabajo de aquietar la mente, concentrarnos, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Ya? Esas capacidades son las que hemos estado trabajando. Sabemos cómo hacerlo. Entonces, no permitamos que la presencia incómoda de preocupaciones artificiales eliminen nuestra confianza. No lo permitamos. Una de las enseñanzas grandes para la vida que nos ofrece el mindfulness es la aceptación de la realidad tal y como es. Sin juicios. ¿Ya? No importa que esa realidad sea buena o mala. Ahí no está el asunto. ¿Ya? Se trata simplemente de aceptarla y de no luchar contra ella. ¿Ya?
acepta las interferencias internas y externas, exacto, acepta esas interferencias, acepta a esa persona que en mitad del concierto está gritando, tosiendo, está distrayendo la atención o que se paró en medio de que tú estabas tocando una obra. Permite su presencia, no luches con ella. Tu elección está en atender la interferencia o dirigir atención a tu instrumento. No hay más elección. Tienes que concentrarte en ti y aceptar lo que ocurre a tu alrededor. Una interrupción es una interrupción cuando tú la percibes como tal. Es solo eso, no es más que eso. Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Por lo tanto, deja que esté ahí. Cuando se lo permita sin luchar contra ella, tu mente volverá tranquilamente a su tarea, que es la de centrarse en la música. ¿Okay? Y al respecto, entonces vamos a hablar brevemente de lo importante que son las afirmaciones, justamente ya que estamos en el ámbito de los juicios, también hacernos un poco cargo de eso, entendiendo que es una realidad también, aceptando que hay juicios. Claramente a lo largo de este taller he hablado de que hay que tratar de acallar esos juicios cuando no nos sirven, no nos ayudan a tocar mejor. Esa es la idea, ¿ya? De poder concentrarse, de tener una conciencia plena en lo que estoy haciendo. Pero de todas maneras, hablemos sobre las afirmaciones, pero en este caso las afirmaciones positivas que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿ya? Porque hasta ahora hemos hablado solo de lo negativo de esta capacidad de la mente. Hablemos de algo positivo. Bueno, la afirmación positiva es una herramienta muy útil cuyo objetivo es establecer una imagen positiva de nosotros mismos. Se trata de realizar afirmaciones tanto en voz alta como mentalmente que nos ayuden a reemplazar esa serie de pensamientos negativos que nuestra voz interior ofrece en los momentos más inoportunos. Tienes que creer tus propias afirmaciones positivas según los objetivos que persigas y verbalizarlas, ¿ya? Si te encuentras solo en algún lugar, puedes hacerlo en voz alta. No subes el poder de esta técnica. ¿Ah? O sea, tómatelo en serio. ¿Ah? Esto influye en ti. Por ridículo que pueda parecer, decir en voz alta una serie de pensamientos positivos a lo largo del tiempo llegan a ser mella en nuestra mente. O sea, tienen una incidencia. Las afirmaciones positivas pueden emplearse para cualquier aspecto de la vida cotidiana que deseamos mejorar. En lo que se refiere al medio escénico, por ejemplo, podríamos dar algunos ejemplos de frases. Por ejemplo, podríamos estar con una visión interna que nos esté diciendo, o una voz interior que nos esté diciendo, el concierto va a ser un desastre. Pues bien, el acto consciente de entender de que eso es algo que no nos va a ayudar a tocar mejor, sino que todo lo contrario, significa entonces hacer un acto que es el de sustituir esa frase por decir, soy un buen músico y el público va a poder disfrutar de mi interpretación. O, no he preparado suficientemente bien mi parte solista, voy a equivocarme. No, soy consciente de que eso me hace daño, esa voz interior que me está hablando de equivocarme antes de que eso ocurra, me hace daño, por lo tanto la cambio, soy consciente y la cambio, ¿ya? Y digo, yo estoy suficientemente preparado y sé tocar toda la parte solista perfectamente. O, por último, podríamos decir otra afirmación negativa, no voy a estar a la altura de las expectativas. Y reemplazarla por estoy seguro que el público va a quedar gratamente sorprendido por mi nivel de interpretación y ya estoy deseando que comience la actuación. Bien, entonces ya hemos revisado cómo funciona estas tres áreas de la conciencia plena o del mindfulness, que si las trabajamos vamos a justamente ser más conscientes de nosotros mismos. ¿Ok?
Ya está, faltan pocos minutos para terminar. Voy a hablar de una posible rutina diaria, pero que en realidad, como les digo, va a variar de cada uno de ustedes cómo vayan acercándose a esto. Ya hay bastantes acciones que pueden realizar, pero por ejemplo, una rutina diaria estándar, por ejemplo, podría ser dedicar 20 minutos de meditación en la mañana. Por ejemplo, al despertarse podría ser bastante productivo y provechoso. Meditación ya podría ser el ejercicio que hicimos delante. Ya podríamos de alguna manera decir que esa es una pequeña forma de meditar inicial, muy básica, pero que ya nos empieza a acercar a lo que es el mundo de la meditación. ¿Ya? Desde ya les digo que les voy a dejar unos links, tanto para encontrar un texto que habla de todo lo que hemos hablado, pero en detalle, ¿ya? En detalle, y con un lenguaje muy simple, ¿ya? Un link para que puedan profundizar en todo esto que hemos hablado y mucho más. Y voy a también dejar unos links donde van a poder escuchar a una persona especialista que va a hablarles, complementar la información que yo he dado. Y también un pequeño video que es de YouTube, que es para hacer una meditación guiada. O sea, si no sabe cómo meditar, en base a este video, usted puede empezar a trabajar la meditación con ayuda de una persona que le va a ir diciendo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Pero bueno, hablemos de la rutina diaria. Al despertar, 20 minutos de meditación. Podría ser hasta 10 minutos. Esto es como un músculo, ¿eh? ¿Ya? De a poco uno va logrando encontrar su tiempo, ¿ya? O sea, 20 minutos concentrados en mi respiración, o 10 minutos concentrados en mi respiración, o en mi cuerpo, o como lo hicimos delante, ¿ya? ¿Por qué podría ser bueno en la mañana? Porque la mente está bastante despejada, ¿ah? Todavía la máquina de la mente no se ha echado a andar, ¿no? ¿Ya? Como ahora cuando estábamos iniciando el curso, estamos a final del día y ya hemos vivido muchas experiencias, ¿ya? Pero si no, no importa, lo podemos hacer al final, antes de acostarnos, también para aquietar nuestra mente y concentrarnos e irnos a la cama un poco poniendo en receso nuestra actividad mental y concentrándonos en cómo estamos, ¿ya? Y luego, lo que debiésemos hacer es, en las horas de estudio práctico, hacer todo el trabajo que tengamos que hacer según las necesidades, de manera organizada, de manera consciente, ocupando estas técnicas como la visualización, ¿ah? La atención, ¿ya? Todas esas técnicas de manera organizada, de tal forma que al tener todo más o menos organizado y ser conscientes de cómo lo vamos a hacer, entonces nuestra concentración se potencie y no se deje llevar por distracciones, internas o externas. ¿Ok? En términos generales, eso sería suficiente para empezar, ¿ya? O sea, realizar ejercicios de quietud mental del ser, de conexión con uno mismo, ¿ya? Y organizar nuestro estudio de manera consciente, desactivando las cosas que no nos sirven y potenciando las que sí nos sirven. ¿Ok? Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para finalizar, muy similar al que ya habíamos hecho. Ahí está. Actividad para finalizar. Entonces, nuevamente les voy a pedir que estén en ese lugar cómodo, que traten de aquietar su mente, de concentrarse nuevamente en su respiración, en su cuerpo. Y para eso voy a leer lentamente un poema de Walt Whitman, ¿ya? Que se llama Yo canto, un fragmento que se llama Yo canto al cuerpo eléctrico, ¿ya? Y entonces, a medida que vayan escuchando el texto,
vayan llevando su conciencia hacia los lugares que voy a ir nombrando, ¿ya? Entonces, calma, quietud y empezar a conectarte con las siguientes partes de tu cuerpo. Primero, concéntrate y visualiza tu cabeza. Una vez que visualizas tu cabeza, la estás visualizando, ve hacia el cuello. Siente cómo está tu cuello. Si hay tensiones, si está relajado, se siente una sensación placentera en tu cuello o si por el contrario hay alguna dolencia. Luego de esa, anda y visualiza la parte superior de tu cabeza, tu pelo. Baja un poco por el costado y visualiza, siente y conéctate con tus oídos. ¿Cómo están esos oídos? Ahora hacia la cara, visualiza, siente, conéctate con tus ojos, con tus pestañas, con tu iris del ojo, tus cejas. Baja un poco más y conéctate con tu boca. Siente cómo está tu lengua, tus labios, tus dientes, tu paladar, las mandíbulas. ¿Cómo están las mandíbulas? ¿Están relajadas, apretadas? Si están apretadas, busca una posición que te produzca una sensación de bienestar y no de tensión. ¿Sí? Que la articulación maxilar se relaje. Ahora anda hacia la nariz, las fosas nasales, el tabique. Dirígete ahora a las mejillas. La frente, ¿cómo está? Nuevamente, extendida, tensa. Busca modificar esas tensiones para que sientas una sensación más placentera. El mentón, lo mismo con la garganta, la nuca, el cuello. Sigue bajando, siente los hombros, cómo están tus hombros. Conéctate con ellos, los omóplatos, la parte posterior del hombro. Y amplía esa visión y ese sentido hacia todo el pecho. Baja por tu brazo, la parte superior de tu brazo, la axila, y anda, dirígete hacia abajo, lentamente visualizando y conectándote con tus músculos, con tus articulaciones, hacia los codos, el antebrazo, los tendones del brazo, los huesos del brazo, la muñeca. ¿Cómo está esa muñeca? Las articulaciones de la muñeca, la mano, la palma de la mano, los nudillos, pulgares, el dedo índice,
La articulación de tus dedos, cómo está, cansada o no, está en forma, está tensa, placentero, las uñas. Ahora vuelve hacia el pecho, entre los costados de tu pecho, las costillas, el abdomen, la columna. ¿Cómo está tu columna? ¿Está cansada? ¿Se siente bien? ¿Está chueca? ¿Está rígida? ¿Está relajada? Las vértebras de tu columna. Y el poema termina así. Afirmo que estas cosas no solo son los poemas del cuerpo, sino también del alma. Afirmo que son el alma. Bien. Poco a poco, entonces, volvemos a poner en acción nuestro cuerpo. Empezamos a activar nuestros sentidos para volver a conectarnos con el término de este taller. Para terminar con esta frase que están viendo, que creo que resume cuál es el objetivo final de todo esto, que es que disfrutes mientras estás tocando, ya sea en tu casa o en tu escenario. Al final se trata simplemente de ser feliz con lo que haces. ¿Cómo están? Bueno, estamos terminando ya con esta... Qué relajo, dice Sepúlveda. Sí, y vaya que se siente bien, ¿eh? Es placentero, ¿no? Nos hace bien. Es como cariñito también. Bueno, espero que en esta casi hora y media, un poquito menos, hayamos podido acercarnos de manera muy por encima, digamos, pero de alguna manera también intensa, ¿ah? A través de estos pequeños ejercicios y de lo que hemos hablado, y que les permita empezar un recorrido, ¿ya? O vislumbrarlo, ¿no? Ese es el objetivo, abrir una ventana, una puerta que quizás no sabíamos que estaba y que está en nosotros mismos, ¿no? Y que sin duda, y eso es así, les va a traer beneficios tanto en lo musical, que es lo que nos convoca, digamos, como conjunto de personas en este taller, pero también en el ámbito personal. Para terminar, simplemente decirles si alguien quiere hacer algún comentario respecto de esto, expresar algo de si le pareció, le sirvió, o si, no sé, lo que quieran, la verdad, cualquier cosa. Abro el micrófono para el que tenga ganas de expresar algún sentimiento, pensamiento o sensación. Yo quisiera decir algo, profe. Sí. Sí, ¿Ya? la verdad es que a mí me sirvió mucho esta conversación. Estaba acordándome
de adelante mismo estaba estudiando y había un pasaje que me costaba mucho y la verdad es que me hizo sentir muy mal, me frustré, ya dije, ya, hoy día no me siento bien y, y la verdad es que ver esta presentación, lo cual no es que sea algo nuevo porque todos sabemos que debemos relajarnos, el problema es que no sabemos cuándo ponerlo en cuenta. Y creo que darnos el tiempo de relajarnos, de pensar, de meditar, es muy importante porque antes de ser músico o lo que sea, en realidad cualquier profesión, somos personas. Y como tal necesitamos un tiempo para nosotros mismos y así poder ejecutar súper bien nuestra actividad. Así que por mi parte, muchas gracias, profe. A mí por lo menos me gustó mucho, mucho, mucho toda esta sesión. Me hizo sentir Gracias. mejor Ya. en comparación a cómo estaba igual en la mañana cuando estaba estudiando y meditar sobre eso. Qué bueno sentirse bien. Qué mejor que eso. ¿Ah? Yo Bien, puedo hablar. ¿Me permite hablar? dale. Eh, bueno, yo quiero apuntar eso a cómo yo veo, porque yo soy una persona naturalmente muy ansiosa y yo he luchado con la ansiedad toda mi vida, pero al final, como probablemente la mayoría saben también, soy una persona muy energética. Entonces uno se puede ver la ansiedad como algo bueno o algo malo, ¿cierto? Si uno no domina su ansiedad, te controla. Si uno domina la ansiedad, te da energía. Es una energía más allá de lo normal que tú puedes aprovechar de tener. Y mi camino a llegar a eso es la meditación. Yo tengo que hacer meditación todos los días, o si no, soy un desastre, realmente. Eh, yo creo que todos nosotros tenemos una voz interna que sabe qué hacer y sabe qué debería hacer. Y yo creo que hacer la meditación para mí es como un chequeo para ver si estoy siguiendo esa voz o no. Si cuando me pongo a meditar y no me siento esa voz que habla, yo sé que estoy muy alejado de esa voz, que me tengo que trabajar más en eso, acercarme a eso. Y usualmente me siento también a la vez malestar general, algo. Como no está yendo bien algo, no, es como porque uno no está viviendo su vida auténtica. Uno no está haciendo las cosas como tu voz interna sabe que debe estar haciendo. Y a veces es un poco de un viaje de descubrir qué es esa cosa, porque a veces cosas son tan habitual que uno no vea que esas son las cosas que no te llevan bien. Puede ser algo en la pega, puede ser algo en la vida personal, puede ser muchas cosas. Pero para mí, yo creo que la ansiedad es una cosa universal. Todos sentimos ansiedad diferentes partes de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, yo sugiero cuando uno se siente ansiedad, que se pone a meditar. Yo, por ejemplo, lo hago lo mismo vez cada mañana a la misma hora, porque a mí me funciona. Algunas personas no son así, a lo mejor tienen que encontrar lo que funcione para ti. Pero siendo director, yo sé que Felipe también es director y varios de nosotros hemos tenido múltiples responsabilidades. Algunos son padres, algunos trabajan, algunos son padres y trabajan y estudian. Miles cosas. Y uno a veces se siente paralizado. ¿Qué hago? Porque hay tanto que hacer, mejor hago nada. O quién sabe, a otra persona pueden igual empezar a hacer cosas dañosas para evitar sus responsabilidades. Pero cuando uno se pone a meditar, usualmente aparecen las cosas que deberías hacer. Tú sabes, bueno, esas son las cosas. ¿Por qué no lo vi antes? Es porque no te permite la mente estar en un estado cero, ¿cierto? De poder verlo. Y yo creo que a veces, que es una cosa nada que ver, pero yo creo que a veces puede ser un círculo de adultos debatiendo de qué hacer, qué hacer, qué hacer, y después un niño dice, pero ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué? Porque este niño es presente y los adultos normalmente no lo son. Muchas veces niños tienen algo muy sabio decir, es simplemente porque no están ahí con todas las responsabilidades, tienen la mente pura, lo vean y lo dicen. Entonces tenemos que de verdad tener un poco mente de niño
a veces y volver a esa voz interna que empezó a existir cuando estábamos niños, ¿cierto? Hay una línea directa y cuando perdimos esa línea nos sentimos perdidos, es verdad. Bueno, eso es mi aporte al asunto. Gracias, Mike. David ahí estaba pidiendo la palabra, parece. Sí, es la Javiera que quiere pedir la palabra, sí. Ah, puede? vale. Sí, pues, profesora, ¿cómo? Sí, bueno, yo quería ir un poco más profundo tal vez en qué es lo que merma la confianza de nosotros, o de los niños, o de los adultos. Y somos nosotros los adultos los que vamos mermando en la confianza de los niños. Los niños no tienen miedo a equivocarse. Se equivocan porque es algo natural, ¿no? Bueno, yo lo veo como desde el aspecto de los profesores, somos muy responsables de la formación de este ser humano feliz, ¿no? A través de una pedagogía sana. Y también pensando en cómo es el sistema de evaluación al que estamos sometidos siempre. ¿Es punitivo, es malo o es bueno? Y nos medimos a todos con la misma vara, siendo que no refleja realmente los aprendizajes de un niño, de un adulto, a la edad que sea. Yo agradezco haber podido escuchar la charla porque me interesa mucho también. Yo trato de enfocarme en eso con los niños pequeños, yo enseño niños pequeños, y creo que es muy importante crear la conciencia o despertarla en realidad con este tema. Un par de más personas y de ahí cerramos. Sí. Rosa. Rosa. Hola. Hola, Igual hola. quería agradecer la instancia. Yo la verdad conocí el mindfulness hace poquito, hace como unas 2 o 3 semanas, porque mi psicóloga me lo recomendó, porque yo tengo este problema en este momento, o sea, no es en este momento, pero ahora se ha manifestado intensamente corporalmente con crisis de ansiedad y todo el tema, y ella me lo recomendó para tratar de mantenerme en el presente, que me genera mucho conflicto y problema en este momento. Entonces, igual a mí me ayudó harto así como para conocer más un poco el mindfulness, porque cuando yo fui como así sin saber. La psicóloga me habló así como súper a grandes rasgos de qué trataba y fui a vivir la experiencia y la verdad es que es súper buena. Creo que te ayuda mucho a conocerte y a valorarte como persona, a valorar tu cuerpo, a darte cuenta de que está siempre presente, siempre está contigo, siempre te está acompañando. Verlo como un amigo más en tu vida también, que muchas veces perdemos conciencia de esta corporalidad que está siempre presente y con nosotros, acompañándonos en el proceso. Entonces, yo igual le agradezco mucho por todo lo aprendido y me voy a quedar con esa frase que como que me sacó un poco así como una revelación, por decirlo así, de que claro, escuchamos esta voz siempre que nos está diciendo no puedes o no lo hagas, etcétera, pero uno Se cortó lo puede último. no escucharla. ¿Ah? Yo escuché todo. Yo creo que eres tú, Felipe. Sí, puede ser. Ahora bien, Entonces, esta voz, me voy a quedar con eso de que decía, de que había dicho el profe Felipe, de... se fue, por si acaso. Ya no está. Bueno, pero voy a terminar la idea. No está, Quedarme con ahí esa... está, perdóname. Ya, sigue. Ah, ya. Voy a quedarme con esa frase final que, o sea, que dijo entre medio, de que uno puede no oír esta voz, y que no lo había pensado, la verdad, o sea, para mí fue súper revelador eso, y lo voy a intentar trabajar. Es que Rosa, hablando de esa voz, que buen día hablas de esa voz, porque yo creo que tenemos dos voces. Tenemos la voz real, la voz de niño dentro de nosotros, que sabe qué hacer, que sabe qué debería hacer. Y tenemos esa otra voz, ¿cierto? Que Claro. la voz ansiosa, la voz pesimista, la voz autocrítica. Y esa voz uno aprende. La sociedad te da esa voz, yo creo. Porque la sociedad está diciéndote, bueno, tiene que ser así, tiene que evaluarte así, tiene que evaluarte así. Puede ser que algunas de las cosas son verdad, pero nosotros cruzamos la línea, ¿cierto? Empezamos a juzgar a nosotros mismos. Entonces, es como
para mí es como, bueno, como reconocer esa voz crítica, pero en forma objetiva, pero no me lo dejo afectar la voz real, que es quién soy y qué quiero ser. Bueno. Claro. Así que eso, súper agradecida con la instancia, aprendí mucho. Ya, si nadie más tiene como algo que decir, vamos a terminarlo ahí. Esos recursos que Felipe mencionó, yo los voy a poner por el Canvas, así que va a estar, o sea, me lo envía Felipe y yo lo pongo ahí. Vamos a tener la próxima sesión el 18 de mayo. No es el último martes de mayo, el 25, porque esa semana no hay clases, hay solamente trabajo administrativo. Así que el 18 de mayo va a ser. No sé exactamente quién va a hablar, pero lo van a saber pronto. Eso. De nuevo, muchas gracias Felipe por la instancia y por empezar eso. Ojalá que puedan empezar su propio camino con eso después. Me imagino que si tienen dudas o preguntas pueden enviarle un correo. Felipe es simpático y te va a contestar felizmente. Eso, muchas gracias por ellos que duraran por todo el tiempo. Nos vemos en 3 semanas más. Oye, vamos a tener esas sesiones todo el año, una vez por mes, así que si quieren sugerir algo, pueden enviarlo a mi correo, decir que por qué no hablamos de eso, y de ahí si hay un profesor que tiene la competencia y puedo hacer el match, yo lo organizo. Puede ser no por lo próximo, pero quizás por alguno que viene después. Así que si tiene algo que te parece una buena idea, échame un mensaje y yo felizmente lo veo. Y bueno, sin nada más, ahora todo, espero que disfruten su 11. Y eso, mucho cariño para todos, abrazos virtuales. Nos cuenten cómo van sus meditaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Gracias por la instancia. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Adiós. Chao. Ahí lo voy a parar.